sube un 2,6%, Nicolás Correa gana un 2,35% y Renta Corporación sube 2 puntos porcentuales. Inmocemento, la filial de FCC, pierde un 1,37%. Por detrás, Metrobacesa se deja un 0,95% y Laboratorio Rey Jofré retrocede un 1,7%. Por lo tanto, movimientos que no son demasiado destacados en el mercado continuo. Tenemos la prima de riesgo en 61 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,31. Les recuerdo que el Tesoro sale hoy al mercado a celebrar subasta de deuda a medio y largo plazo. En Europa vemos caídas en el sector salud y en utilities, ganancias sin embargo en real estate y también en tecnología, en industriales y en viajes y lujo. Mirando por dentro, valores protagonistas, ¿cuáles? Pues tenemos hoy avances, como decíamos, en las plazas europeas y bastante consolidados mirando al Eurostoxx 50 porque está subiendo un 0,95%. En cuanto a la bolsa alemana, tenemos un rebote del 0,91. En Francia, el CAC 40 de París sube un 0,84, más rezagado el FTSE británico con un avance del 0,29 y en Milán subida del 0,59% para la bolsa italiana. Mirando a valores y a movimientos dentro del Eurostoxx 50, si hablamos de subidas, tenemos liderando los avances a Schneider Electric, rebote del 4%, ASML Holding se recupera después de la jornada de ayer, un 2,5%, y también en los primeros puestos de la tabla se encuentra Siemens, revalorizándose un 2,25 y Stellantis que sube un 1,21. En el lado de las caídas vemos pocos valores operando en negativo. Tenemos a Deutsche Börse cayendo un 0,26. Tenemos también recorte en Total Energies muy plana, cayendo un 0,08% y en Munich Re que se deja un 0,04. Vamos a repasar a los protagonistas en el plano empresarial, a esas compañías que han pasado por el confesionario en el día de hoy y sorprendiendo, el primer gran fabricante de automóviles que ha pasado por el confesionario en esta temporada es Volvo. La compañía que cotiza en la bolsa de Estocolmo está subiendo un 2,8% a pesar de que los resultados no han sido muy buenos. Una caída importante de las ventas, entra en números rojos la compañía en su segundo trimestre fiscal. Los ingresos han caído casi un 8%, un 7,9%, y alertan de esa incertidumbre que supone el entorno geopolítico y esos aranceles. Vamos a fijarnos en otras compañías que pasan por el confesionario, muy pendientes de Swatch, que todavía no ha marcado su primer movimiento, y de Novartis, ambas en la bolsa de Suiza. Y otra información que parece que todavía no llega, muy pendientes de las cuentas de EasyJet, que anunciaba la aerolínea británica un aumento de sus ganancias para su tercer trimestre fiscal, gracias, dicen, a la fuerte demanda de sus vuelos y paquetes vacacionales, y que sus perspectivas para el año siguen siendo, dicen, positivas. Es lo que tenemos. Miramos ahora al cierre de las plazas asiáticas, futuros americanos, euro, dólar y petróleo. Hoy el petróleo muy importante. Pues comenzamos mirando a las materias primas, precisamente ese precio del crudo, el barril de Brent, el de referencia aquí en el viejo continente, cotizando en $60,52 el barril. El de West Texas lo tenemos en 66,47, bastante plano el precio del crudo a esta hora. En cuanto al cierre en Asia, la bolsa de Japón termina el día con un avance del 0,6%. En Shanghái hemos visto también números verdes, subida del 0,37%. Bolsa de Hong Kong muy plana, pero también en tono positivo, arriba un 0,05%. Y en Seúl el Kospi finaliza la sesión del jueves con una subida del 0,19%. Futuros americanos en una jornada en la que también destacan la presentación de resultados empresariales, Netflix entre los protagonistas. Tenemos signo mixto, futuro del Dow Jones cayendo un 0,08, un 0,05 de avance para el del S&P 500, el del Nasdaq tecnológico subiendo un 0,18. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en rojo para nuestra moneda, se sitúa en 1,1575. Petróleo, como hemos dicho, bastante plano. Tenemos el crudo Brent a esta hora, el de referencia en Europa, $68,51. Crudo West Texas, $66,46. Bastante planos en ambos casos. Petróleo muy importante después de que se haya generado más tensión todavía en Oriente Próximo. Israel ha atacado esta noche el Ministerio de Defensa y los alrededores del Palacio Presidencial de Damasco. De ello hemos hablado con Gustavo de Aristegui, diplomático, y hemos visto la reacción del mercado con Pedro Sánchez de Abatrade. Lo que no quiere Israel es que las armas del antiguo ejército sirio puedan caer en manos de algún grupo terrorista. Llevan mucho tiempo atacando las bases del ejército sirio, tanto de la Fuerza Aérea, para evitar que los aviones de caza
sirios lleguen a formar parte del arsenal de grupos terroristas o sobre todo su arsenal de misiles y de cohetes. A ver, de momento tampoco es que el precio del petróleo esté notando muchísimo, ¿no? ese ataque, pero sí que es verdad que tiene sentido pensar que si va a volver a haber tensiones dentro de lo que es Middle East, ¿no? Pues sí que el precio del petróleo se puede ver afectado. Ahora mismo el West lo tenemos en 66 con algo. Bueno, vamos a ver qué pasa las próximas horas o incluso los próximos días, pero no sería lo que tú dices descabellado pensar que se puede tensionar. E importante también vigilar la evolución de los bonos a largo plazo en Estados Unidos debido a las presiones renovadas de Trump para mover a Powell al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pedro Sánchez de Abatrey. Tampoco es algo nuevo para el mercado, ¿no? Que Trump ataque a Powell. Lo hizo en su primer mandato y lo está haciendo hoy día. Además creo que era algo muy claro desde que comenzó en enero su mandato como presidente. Ha dicho muy claramente qué es lo que quiere, ¿no? La bajada de tipos de interés, y Powell no se la ha dado. Entonces lo único que ha ido haciendo a lo largo de los meses es, digamos, incrementar la presión sobre Powell. Son las 9:08, esto es Radio Intereconomía. Llega la Semana del Deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio descubre hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte, como por ejemplo Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, ASIC y Bull Pedal. Estas marcas te están esperando con todo lo mejor para que tu entrenamiento sea perfecto. ¿Te animas? Pues consigue todos los objetivos deportivos que te hayas propuesto y llega más lejos que nunca. Sudaderas, camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas a tus movimientos. No importa cuál sea el deporte que practiques. En la Semana del Deporte del Corte Inglés encontrarás justo lo que necesitas y descubrirás la manera de mantener tu motivación siempre en lo más alto. Te gustará tanto que querrás vestir de deporte siempre que puedas. Recuerda, Semana del Deporte en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. No te la pierdas, del 17 al 23 de julio, en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Como bien dices, hay que poner de moda la bolsa española otra vez. Tenemos unas necesidades de financiación, de transición energética, de digitalización de la economía y ahora de defensa, que son muy sustanciales, no solo a nivel doméstico en España, sino también a nivel Europa. Los balances de los bancos no son suficientes, los balances de los gobiernos, que están muy apalancados, tampoco son suficientes. Y necesariamente la solución pasa por captar el ahorro privado y traerlo a los mercados de capital. Hay que poner de nuevo de moda a la bolsa para las empresas que lo vean como una palanca de financiación a través de salidas a bolsa con esos nuevos segmentos que tiene abiertos BME y también con la oportunidad de lanzar emisiones de deuda. Y hay que poner de moda la bolsa también para el inversor minorista y aquí mejorar la operativa, aligerar los costes y al mismo tiempo mejorar la fiscalidad del ahorro en España. Son algunos de los mensajes que ha lanzado aquí en Capital Intereconomía Juan Flames, el consejero delegado de BME Bolsas y Mercados Españoles, que ha pasado esta mañana por los estudios. En unos minutos vamos a hacerles un resumen de todos los mensajes y de todas las iniciativas que está poniendo en marcha BME para hacer atractiva la bolsa a empresas y a minoristas y colocar de nuevo a BME en el lugar que se merece. Pero mientras miramos al tiempo real a los mercados, IBEX 35 que ha despertado hoy en verde, un 0,37% arriba. Eurostock 50 también en verde, mejora un 0,91%. Hoy resultados empresariales sobre la mesa, hemos mencionado algunos: EasyJet, Swatch, Novartis, Volvo, TSMC, enseguida vamos a ir con ello porque está afectando a todo el sector tecnología para Europa y afectará también en Estados Unidos. Pero antes,
dentro de España. 3 valores protagonistas. ¿Qué se mueve más? Empezamos hablando de Puig. La compañía española de cosmética ha elevado sus ventas del primer semestre un 7,6%, excluyendo el efecto divisa, un 5,9% en términos reportados. Mantiene perspectivas financieras para este año y eso está gustando en el mercado. Suben los títulos de la compañía un 2,56% a 16,45 euros. Por detrás, Fluidra y Solaria también con avances superiores a los 2 puntos porcentuales. Otros valores protagonistas, por ejemplo, ACS gana un 1,34% en 56,70. Jefferies mantiene recomendación de mantener, pero sube el precio objetivo de 49 a 53,10 euros por acción. Eso está gustando en el mercado. Miramos también a Ferrovial, que avanza un 0,6%, 44,95. En este caso, Jefferies mantiene la recomendación de comprar y eleva el precio objetivo desde 48 hasta 48,33. Y por último nos fijamos en IAG. La compañía está moviéndose a estas horas con un descenso del 0,9%. Ha comentado, según publicaba hoy en la prensa económica, que va a invertir en la Aerolínea Nacional de Portugal, TAP, y que va a ampliar su principal centro de operaciones en Lisboa si IAG gana la carrera para adquirir una participación en la privatización parcial de TAP. En Europa hemos mencionado muchos resultados. Dime movimientos destacados. Veo EasyJet ya cayendo casi un 6%. Sí, en este momento lo tenemos cayendo en torno a un 7%, a pesar de que las cuentas son buenas. Hay una alerta, una pequeña voz de alarma. Desde la compañía dicen que su beneficio anual se puede ver afectado por las huelgas de aerolíneas. Concretamente citan a una huelga de controladores en Francia y también ponen en el foco el aumento del precio de los combustibles. Además, desde EasyJet han anunciado que no van a reanudar sus operaciones hacia Israel hasta la primavera del año 2026. Y caída para los títulos de la aerolínea británica un 7,3%. Unos resultados que parecía que no iban a ser muy buenos, sí que están gustando al mercado. Son los del fabricante de coches sueco Volvo, que está subiendo un 2,4% en la bolsa de Estocolmo. Y echamos un vistazo también a cómo se lo están haciendo sus compañeros de sector en las plazas europeas. Tenemos a Renault bastante plana con una subida del 0,12%. En Alemania, si nos fijamos en Mercedes-Benz, subiendo un 1,5%. En cuanto a BMW, el avance es del 0,43%. Volkswagen la tenemos con un rebote del 1,4%. En Suiza nos llegan datos de Novartis, caída del 2% para la farmacéutica. Publicaba hoy un aumento del 24% en su beneficio neto en el segundo trimestre. Eran 4.000 millones de dólares, dicen desde la farma, impulsados por el rendimiento en Estados Unidos de terapias clave como Kisqali o Entresto. También tenemos que mirar a Francia porque hay dos valores moviéndose con fuerza entre los que han presentado resultados. En el lado de los avances destaca Legrand con una subida del 7,2% y tenemos también muy buen tono en Publicis subiendo un 1,5% después de elevar su pronóstico de crecimiento para el año 2025 a casi el 5%. Pero además estamos con la mirada puesta en todo el sector de tecnología después de ver a ASML desplomarse ayer por retirar guidance para el año. Hoy es la taiwanesa TSMC la que ha presentado resultados récord, son el día y la noche. En esta ocasión, sus cuentas, las de TSMC, impulsadas por la demanda de la inteligencia artificial. Cuéntame, ¿cómo han sido los números, Eva? Bueno, pues como apuntabas, hay números récord, aunque también hay vientos que pueden azotar a la compañía. Hablamos del mayor fabricante de chips por contratos del mundo, es TSMC, la taiwanesa. Sus beneficios del segundo trimestre, como ya habéis contado, han aumentado casi un 61%, récord y por encima de lo que se esperaba, impulsado por esa demanda de chips de la inteligencia artificial. Y hay que tener en cuenta que entre las grandes con los que trabaja están Nvidia y Apple. Los ingresos crecen un 38% y las acciones en la plataforma de negociación de Robinhood se han llegado a disparar un 6%. El motor de estas cuentas de TSMC está en la sólida demanda de la IA, en particular para esos nodos de vanguardia por debajo de los 7 nanómetros. Son los del tamaño que ofrecen mayor potencia de procesamiento y eficiencia. Los de 7 nanómetros o inferiores han representado el 74% de sus ingresos totales por obleas en el trimestre. Sin embargo, la compañía
enfrenta posibles vientos en contra debido a la política comercial de Estados Unidos de Trump, que amenaza con imponer aranceles recíprocos y muy fuertes a Taiwán. Aranceles del 32% son los que se anunciaban en abril, están en negociación, y también, por supuesto, los controles de exportación estadounidense, que también ha restringido los negocios de TSMC con China, así como con los de sus principales clientes. Sin embargo, en medio de esas distensiones en las últimas jornadas, ha sentado bien esas noticias de Nvidia, de AMD, que anunciaban que habrían recibido garantías de que pueden volver a enviar productos a China. Todo el sector mirando a qué pasa con el comercio con respecto a China, por cierto, que reclama a Taiwán como territorio propio. Y esto es lo que confía el consejero delegado de Nvidia para el sector, Jensen Huang. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Bueno, sí que tenemos Infineon y tenemos ASML. Sí, se contagia de la euforia por esos resultados del sector fabricante de chips europeo. ASML subiendo un 2,6%, en el caso de Infineon rebote del 1,4%, y en Francia tenemos también a ST Microelectronics rebotando un 3,7%. 9:18, esto es Radio Intereconomía. La economía en tus manos. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Burberry es una compañía de moda británica fundada en 1856 por Thomas Burberry en Basingstoke, Inglaterra. El éxito de la marca viene muy ligado a la Primera Guerra Mundial, cuando la British War Office le encarga un abrigo que sustituya al pasado uniforme de la época. La respuesta es la gabardina. Tuvo tal éxito y aceptación que el ejército francés en 1917 designa a la gabardina como parte del equipo de guerra. La marca siempre ha estado ligada a actores y cantantes famosos. La primera vez que vimos una prenda de Burberry fue en Casablanca, con la gabardina que llevaba puesta Humphrey Bogart. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
En 1964, el uso de la gabardina por parte de The Beatles hace de la prenda un icono de la moda juvenil masculina. Además de la gabardina, siempre ha sido muy famosa su bufanda de cuadros, que se ha convertido con el paso del tiempo en una de las prendas más míticas de la compañía. Inversión y finanzas en tus manos. Juan Enrique Cadiñanos es Head of Europe en Naga. Juan Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal? Oye, tenemos resultados de Novartis, Volvo, Swatch, EasyJet en rojo y además con caídas abultadas. ¿Cómo interpretas estas cuentas? ¿Qué te llama la atención? Bueno, sobre todo la situación de Volvo, ¿no? Yo creo que es verdad que el sector automovilístico en general, la parte europea, se puede seguir, porque hasta ahora hemos visto cómo se ha visto beneficiado de toda esa situación arancelaria, y yo creo que podemos seguir en el mismo escenario de beneficio para, en general, el sector automovilístico en Europa, ciertas compañías que pueden tener buenos números, etcétera, etcétera, pero es verdad que vamos viendo poco a poco cómo la situación en cuanto a la compañía ha ido generando números complicados. Es verdad que han perdido cuota de mercado, es verdad que han perdido también toda la situación de mercado local, la parte de Suecia, que no han visto reflejado en este sentido la confianza por parte del consumidor local, y esto es lo que hace que la compañía busque otros horizontes, que busque otras miras en las cuales no ha sido el resultado que se esperaba. Yo creo que la situación en general para el mercado pasa por una volatilidad relativamente tranquila, por unos resultados que deberían ser también relativamente moderados y tranquilos, y esperar a ver qué ocurre, esperar a ver cuál es en este sentido el contexto de mercado, y esperar a ver si esa volatilidad se va aumentando poco a poco con pistoletazos y sobre todo con coletazos, que yo creo que podrían venir con ese posible despido de Jerome Powell, con unas referencias macroeconómicas que veremos si finalmente llegan o no, esos rumores en cuanto a política monetaria. Veremos a ver si estas amenazas, entre comillas, por parte de Donald Trump hacen que Jerome Powell cambie su hoja de ruta, cambie su forma de pensar en cuanto a la situación de los tipos de interés. Oye, pero me interesan los resultados, no me esquives. De las cuentas, ¿qué te llama la atención? O sea, los guidance, yo estoy un poco preocupada. Yo no tanto, yo no creo, como decía, que la situación, hemos comentado de Volvo, la situación, hemos comentado también de ciertas compañías que hacen referencia, ¿no?, un poco a esa volatilidad, pero yo no creo que los resultados vayan a ser especialmente característicos o protagonistas en estos momentos. Vemos en general caídas, vemos en general pérdidas no tan importantes como las que se esperaban, al menos no para este trimestre, y esto lógicamente, como digo, impacta negativamente, pero yo creo que el mercado ya lo descuenta de forma bastante abultada, y esto es lo que vamos viendo sobre todo en el corto y en el medio plazo. Lógicamente veremos en las próximas referencias, pero por este momento yo creo que los resultados no serán especialmente protagonistas. Oye, me interesa también todo el segmento de inteligencia artificial, tecnología, porque ha publicado TSMC, la taiwanesa, cuentas muy buenas debido al impulso de la inteligencia artificial, a esa demanda de chips relacionados con inteligencia artificial, pero claro, están pendientes de los aranceles porque a Taiwán le va a caer ahí una buena mordida. Infineon lo está haciendo bien, ASML también, hoy rebota y se la pegó. ¿Cómo ves la tecnología y todo el tema chips en Europa? Yo creo que sin duda volatilidad es la principal clave, y yo creo que el principal protagonismo dentro de este sector y dentro de compañías que es verdad que a lo largo del ejercicio 2024 lo hicieron francamente bien. En el año 2025 hemos visto esa volatilidad inherente y que lógicamente ha hecho que fluctúen los precios sin tener en este caso una tendencia clara. Hemos visto una situación, como digo, de cierta incertidumbre, como vemos en el caso de TSMC, con caídas prolongadas, con caídas abultadas incluso desde el entorno de desde los 25, y vamos viendo poco a poco como seguimos hablando de compañías con
cierto potencial, es verdad, pero mientras que todo este sistema y toda esta situación arancelaria no vuelva las aguas a su puerto, no vuelva la situación a calma, lógicamente esa volatilidad seguirá canibalizando, seguirá de alguna forma mordiendo esta situación de precios y lógicamente veremos un volumen bajista que irá incrementando y que sobre todo se irá comiendo los soportes con mucha facilidad, como ya ha ido ocurriendo, como digo, en estos meses del año, y no creo que los otros 6 meses del año 2025 vayan a ser especialmente diferentes en este sentido. Por lo tanto, para el sector tecnológico yo creo que la clave está en volatilidad y lo normal y lo más probable es que esa volatilidad sea bajista. Más allá de esto, petróleo por el conflicto ahora Siria, Israel y deuda americana. ¿Cómo ves el 10 años y el 30 años americano? Yo creo que bien, yo creo que en general puede dar buenos números, buenas perspectivas. Veremos a ver si en este caso Donald Trump consigue ganar esa partida en cuanto al sistema arancelario, en cuanto a todo lo relacionado con esos tipos de interés y que de alguna forma Estados Unidos consiga prolongar ese aumento de deuda, pero lógicamente financiándola a un tipo mucho menor. Yo creo que podría, como digo, dar buenas rentabilidades, sobre todo para los próximos trimestres. Con respecto a la situación del petróleo, tanto la parte del Brent como del WTI, yo creo que seguimos viendo una tranquilidad relativamente calma, una volatilidad inherente que va bajando y que lógicamente esto se traduce en caídas prolongadas en los precios por barril, y que yo no creo que esto vaya a cambiar, al menos no en el corto plazo. No creo que vayamos a ver una superación en el entorno de los $80 como parte alta del rango, en el caso del Brent, y tampoco creo que vaya a perder el entorno de los $60. Por lo tanto, yo creo que nos moveríamos o seguiríamos viendo movimientos en rango con cierta lateralidad prolongada hasta, como digo, que veamos novedades que puedan impactar, que por el momento no creo que sea el caso. ¿Alguna otra cosita que estés viendo que te llame la atención? Yo creo que hay sectores que pueden verse relativamente beneficiados de toda esta situación. Yo creo que el sector bancario en el corto plazo podría ser un gran protagonista. Yo creo que hay compañías dentro del mercado español que también lo están haciendo muy bien y que yo creo que, pese a estos movimientos a corto plazo de calma, pueden seguir teniendo buenos números, como el caso de Ferrovial. Yo creo que esa consolidación hacia el entorno de los 43 euros por acción ha sido bastante interesante, bastante buena, y que yo creo que el objetivo de atacar y superar de nuevo esos 47 euros por acción no debería costarle mucho, no debería suponer un gran impedimento, sobre todo un gran problema. Y luego compañías como ACS también, que pese a esa volatilidad que ha protagonizado sus precios en las últimas semanas, yo creo que los números no deberían tampoco tener problema en superar y consolidar los 60 euros por acción. Muy bien, pues es lo que tenemos, son las claves ahora mismo con Juan Enrique Cadiñanos. Juan Enrique, cuídate mucho y que tengas, si no hablo contigo, feliz verano. Un abrazo. Igualmente, Susana. Adiós, gracias. Hasta luego. Adiós. Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy con Manuel Pinto, que es analista de mercados. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días, encantado como siempre. Bueno, hoy índices americanos y semiconductores. Me interesa hoy Infineon, ASML, TSMC. ¿Cómo estás viendo estos tres gigantes de los chips?
Bueno, a ver, en general, índices americanos, la verdad es que la tendencia sigue siendo muy positiva. Ya veníamos hablando en los últimos meses el dominio fiscal, ¿no? Que yo creo que es ahora mismo lo más relevante que ocurre en los mercados. Seguimos incorporando más deuda, esto sigue incrementando el valor de los activos financieros, de los activos reales, de activos con una oferta más rígida, véase el oro, también de activos que sean como por ejemplo el Bitcoin, ¿no? Ingobernables, fuera del alcance de bancos centrales y gobiernos, y para nosotros tiene todo el sentido del mundo incorporarlos en nuestras carteras de inversión. Respecto a los semiconductores, pues a pesar de la irrupción de DeepSeek, hablábamos meses y meses sobre la innovación, sobre la carrera por el desarrollo, por la carrera por la inversión. Yo creo que estas compañías, sobre todo las americanas, no van a dejar de invertir, no van a dejar de innovar, y estamos viendo que ha vuelto otra vez, ¿no?, ese auge o ese boom de la inteligencia artificial. Los resultados de Taiwan Semiconductor esta misma mañana han sido excelentes, han sido increíbles, han sido impresionantes. Ya lo vimos con Nvidia en el último presentación de resultados, que la verdad es que he mostrado otra vez que los márgenes vuelven a incrementarse, que las ventas siguen incrementando no solo a nivel interanual, sino incluso a nivel trimestral, y es algo que también hemos visto con Taiwan Semiconductor, con crecimientos del 30%, incluso una perspectiva de crecimiento de cara al guidance de los próximos meses y el próximo año positiva, a pesar incluso de que no ha tenido en cuenta la vuelta de las ventas de chips por parte de las compañías americanas a China, y que eso todavía no está reflejado en los números que tiene la compañía, y eso a pesar ha presentado unos resultados mejor de lo esperado, ¿no? Seguimos siendo positivos, por tanto, en este sector, que creemos que es la principal baza de Donald Trump para justificar el incremento de la deuda, que es básicamente el mejorar la productividad. ¿Y cómo cree Donald Trump y la administración que se mejora la productividad? Invirtiendo más dinero, sobre todo en estas empresas tecnológicas. Se necesita más Nvidia, se necesita más Metas, se necesita más Apple, se necesita más Microsoft, y eso es lo que va a derivar en un mayor crecimiento del PIB, que por tanto mejore esos déficits fiscales y esos déficits actuales de la economía estadounidense. Oye, más allá de lo que son chips, tecnología, tenemos también cuentas de Europa, de Volvo, de EasyJet, resbalando los dos. ¿Cómo ves estos dos títulos y estos números? Bien, bueno, a ver, de los resultados que hemos tenido hoy, también añadiría Novartis, que ha presentado resultados. Volvo ha sorprendido porque, sobre todo, es verdad que las ventas han bajado en Estados Unidos, derivado de esta guerra arancelaria y de la imposición de los aranceles en Estados Unidos al sector automovilístico, pero sorprendentemente en Europa las ventas han subido, incluso podríamos decir que en China también. Así que, por tanto, nos ha parecido unas cuentas muy buenas para lo que se esperaba en un sector, desde luego, de los más damnificados a lo largo de este 2025, y veremos a ver cómo es el recorrido de cara a los próximos meses, pero la verdad es que no es uno de los sectores más propicios para nosotros tener ahora mismo la cartera de inversión. En EasyJet, pues ha tenido la huelga de controladores en Francia durante algunos meses, que ha supuesto unas caídas en sus beneficios de 15 millones de euros. También hemos visto el alza del precio del combustible durante algunas semanas, que también ha perjudicado sus resultados, y en este sentido, a pesar del incremento de la ocupación y el incremento de los pasajeros en el periodo comprendido en el segundo trimestre, que hay que recordar que Semana Santa este año ha caído en este segundo trimestre, pues eso ha compensado en cierta medida estos dos variables, ¿no? Pero en general en el sector yo creo que hay que ser positivos. AENA presentó ayer unos resultados, por ejemplo, del número de pasajeros que en el primer semestre del año han estado en los aeropuertos españoles. Creo que fue del 4,5-5% de crecimiento respecto al año pasado. Se esperaba un poquito más, pero bueno, yo creo que a medida que veamos esos recortes de tipos y que el consumo discrecional siga subiendo, pues yo creo que esto seguirá beneficiando a estas compañías. Y luego, por último, Novartis, en el sector farmacéutico. Es verdad que las subidas de este sector en este año están siendo más dubitativas. Incluso el otro día Trump amenazaba con un arancel primero para estas compañías, no solo europeas, sino americanas, de tener que tener la cadena de distribución y fabricación en suelo americano. Iba a proporcionar un año, al parecer, de tiempo para que tuviesen estas compañías, lo cual no va a dar tiempo, aquí no se puede hacer todo eso en ese periodo de tiempo, y apenas tuvimos movimientos, ¿no? Y Novartis, en este caso, pues en los fármacos contra la psoriasis, por ejemplo, que no han sido muy positivos las ventas. Es verdad que está ahora mismo ligándose a muchos pipeline de productos innovadores, dejando detrás otros productos que tienen que luchar contra los genéricos, y por tanto ha dejado algunas dudas, ¿no? Es verdad que los dividendos son altos, ha anunciado programa de recompra de acciones, el director financiero
ha sido destituido o se ha jubilado, pero ha causado pues un gran revuelo dentro de la compañía y bueno, pues estamos viendo en general una caída en la apertura de mercado cercana al 3%, ¿no? Así que signo mixto, cara para los automóviles sorprendentemente, y en el otro sentido pues cruz para EasyJet y la farmacéutica Novartis Suiza. Vale. Oye, más allá de empresas cotizadas, Bitcoin y Ethereum, sobre todo Ethereum, frente a ayer sube un 9%, ya acaricia los $3.500. ¿Qué te dice el gráfico de Ethereum? A ver, lo que me dicen en general las cripto y las stablecoins y lo que estamos viendo en esta semana en la Crypto Week, ¿no? Que se ha denominado con la aprobación de la ley Genius, también con la aprobación de la ley Clarity, también con la aprobación de que se limite a la Reserva Federal a tener su propio moneda digital. Bueno, pues yo creo que esto facilita la desregulación del sector y mismamente las stablecoins, por ejemplo con el Ethereum, que estamos viendo estas subidas que hemos visto en los últimos días y las últimas semanas, va a facilitar a que los usuarios tengamos pues una mayor agilidad, una mayor rapidez a la hora de los pagos, a la hora de las transferencias, un 24/7 de verdad, en el que las comisiones y los costes sean mucho más reducidos que lo que tenemos actualmente y sea de una manera mucho más ágil, ¿no? Eso en cuanto a un sector en ebullición que estamos viendo como son las stablecoins, en la que además las empresas corporativas han aumentado su interés en ello, y en el Bitcoin, ¿qué decir, Susana? Venimos abogando meses y meses sobre el Bitcoin, es verdad que está subiendo, y a mí había una gráfica que vi el otro día que me pareció pues muy interesante, que era que el Bitcoin, lo que creíamos que estábamos viendo, que era una subida exponencial en el precio del Bitcoin, mientras que el dólar se mantenía estable en una tendencia lateral, en horizontal prácticamente, ¿no? Y eso es lo que creemos que estamos viendo. Pero sin embargo, lo que realmente es lo que está ocurriendo es que el Bitcoin está subiendo en menos intensidad o inclinación de lo que creemos que lo hace, pero sobre todo el gran movimiento es que las monedas fiduciarias se están devaluando de manera categórica, ¿no? Y es ante ello, ante lo que tenemos que aprovechar y es los mensajes que siempre ofrecemos, para que ese ahorrador que tiene el dinero parado, que no le da movimiento y que va viendo cómo el precio de los activos financieros sigue subiendo esperando su momento adecuado, no lo va a encontrar porque van a seguir subiendo. Y ante ello tenemos que aprovechar la tendencia actual del mercado en ese momento de, como decía antes, dominio fiscal en el que provoca una devaluación de las monedas fiduciarias porque hay más dinero en circulación, porque se devalúa el dinero existente y por tanto hay que aprovecharlo. Así que por tanto, desde luego, desde mi punto de vista, Bitcoin hay que tenerlo sí o sí en las carteras de inversión. Vale, voy con los oyentes 915331851 y con nota de voz. Muy buenos días. No es una pregunta a nivel, digamos, técnica de precios. Es sobre Iberdrola. Yo estaba esperando que me ingresaran directamente euros en la cuenta del dividendo y resulta que hoy veo en cuenta 20 y tantos títulos, derechos vendidos. Me imagino que, claro, para cuadrar ahí el cuadro del porcentaje que sea títulos por acción, y me han quedado unos 3.900 y pico derechos. Claro, ahora entiendo yo que estos derechos empezarán a cotizar, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo empezarán a cotizar? Porque diría yo que esto se convertiría al final en acciones si no se venden los derechos. El tema es que preguntar, digamos, que confirmar que si los derechos van a cotizar bien al alza o bien a la baja, ¿verdad? Y si al final se convertirán en acciones. Este es el plan que yo creo que va a ocurrir, si me lo puede confirmar, que es que en temas de dividendos hace tiempo que estoy fuera de mercado, ya que tampoco he ido nunca detrás de dividendos, pero con el caso de Iberdrola me ha pillado el tema. Yo pensé que me iban a dar dinero y veo que hay ahí otro tipo de fórmula para devengar el dividendo. Gracias. No sé si le puedes ayudar, Susana, Manuel. A ver. Sí, bueno, a ver, entiendo que depende de la entidad, se le venden los derechos a mercado, se le tiene los derechos en su cuenta y el cliente es el que tiene que venderlos, pero bueno, no entro mucho ahí porque eso ya depende de cada entidad en la que tenga esas acciones. Lo que si quieres, Susana, pues analizamos Iberdrola ya que estamos. ¿Qué es lo que vemos? Pues tendencia positiva, tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, que se rompe en la parte baja de esa tendencia en las últimas semanas, incluso ahora estando por debajo de la media móvil.
Y es verdad que en las utilities hemos visto un inicio de 2025 altamente atractivo, con revalorizaciones del 20-25%, principalmente debido a los recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo, que facilitan que empresas con altos niveles de endeudamiento pues lo hagan bien. También facilita que estas compañías que ofrecen unos dividendos altos, ante esa gran duda que tienen ahora mismo los ahorradores de dónde invertir para conseguir ganar a la inflación, pues tengan un mayor atractivo, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto también algunas leyes gubernamentales que no han tenido el mejor respaldo posible para las empresas energéticas, y en general también las dudas que hay con los bonos, ¿no? En general estamos viendo una subida en los rendimientos de los bonos a medio y largo plazo. Estamos viendo que en general se está empinando la curva, y esto quiere decir que los tramos más cortos empiezan a bajar su rentabilidad y los tramos más largos, ante estas dudas que tienen los vigilantes de los bonos sobre la deuda. Ayer veíamos, antes de ayer, Francia con el anuncio de recortes del gasto público impactantes, pues es una preocupación que lo podemos extrapolar a Japón, a Estados Unidos, Europa, etcétera, ¿no? Yo, sin embargo, Susana, que hablábamos antes de la inteligencia artificial, yo creo que las utilities tienen un papel fundamental, porque al final hay que alimentar los centros de datos, que significa que la inteligencia artificial, al final una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más de energía que una búsqueda que podamos hacer mismamente en Google, y por tanto esto hay que alimentarlo con energía, y aquí van a jugar un papel fundamental. Así que si creemos que la inteligencia artificial va a seguir evolucionando al alza, como es lo que consideramos, el papel de las utilities en este caso para alimentar los centros de datos va a ser clave, y por tanto hay que ser positivos también en estos sectores. Pepa, buenos días. Hola, buenos días y gracias por el programa. A mí me gustaría invertir en los Bitcoin, pero no sé cómo hacerlo. Es que no sé cómo hacerlo. Entonces, si me lo puede comentar el analista. Y luego compré el Leonardo y ha bajado mucho. Entonces no sé qué hacer, si volver a hacer una recompra de acciones, que yo creo que sería lo positivo, o bueno, esperar, puesto que veo que va bajando, y bueno, voy a esperar hasta septiembre a ver cómo está la situación. Y ya por último, si me recomienda alguna otra acción que considere que es un buen momento para entrar. Buenos días y gracias. Gracias, muy amable. ¿Qué dices? Bueno, a ver, en cuanto al Bitcoin, Susana, aquí hay dos formas que yo creo que sobre todo los inversores pueden acceder, ¿no? Un sitio de exchange, es decir, pues una empresa que nos permita invertir directamente en un Bitcoin o en la parte proporcional que nosotros queramos invertir en un Bitcoin, que mantengamos, por tanto, en un e-wallet, y que eso lo podamos transferir a otras e-wallet, o que podamos hacer lo que consideremos oportuno. O dos, que es replicar el precio del comportamiento del Bitcoin. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través de ETNs, ¿no? ETNs que nos permitan, por tanto, invertir pues en este tipo de fondos cotizados que mantengan, pues, o que lo que hacen es emitir una nota que al final no es ni más ni menos que una letra del tesoro estadounidense generalmente, y que eso te respalde que esa gestora tiene un Bitcoin y tú eres inversor de X% de ese Bitcoin, ¿no? Así que, por tanto, hay dos opciones: o bien a través de un sitio de intercambio, o bien ir al broker o ir a la entidad donde tenga ese capital de inversión y buscar los ETNs que nos van a permitir replicar el comportamiento del Bitcoin. Por otro lado, respecto a Leonardo, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Pues preocupación en este sentido, porque se activó en este sentido a finales de estos últimos días ese hombro cabeza a hombro que nos da un cambio de tendencia que venimos viendo en las últimas semanas. Todavía no lo estamos viendo reflejado, porque tendría que romper a la baja los 44 euros por acción, lo cual todavía no está. Y yo, en este sentido, lo que le diría a nuestra oyente de momento es que se mantenga la cotización. Yo creo que las empresas de defensa, es verdad que venimos abogando por ellas desde hace muchos meses, han tenido un periodo de alcista vertiginoso, ha sido el mejor sector, incluso mejor que las magníficas 7 en los últimos años, y ahora está en ese momento de consolidación. La OTAN ya sabemos que quiere incrementar hasta el 5% del Producto Interior Bruto de los países el gasto en defensa. Vamos a ver, porque hay un compromiso previo, pero vamos a ver si continúa esa escalada de cara a los próximos meses. Yo creo que sí, yo seguiría confiando en ellas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, BAE System, ¿vale?, que lo hemos comentado alguna ocasión, que es esa empresa británica que además mezcla también
pues una parte de su cartera en ciberseguridad, y yo creo que la ciberseguridad es uno de los sectores a tener en cuenta. Además, en Buy System lo que estamos viendo a nivel técnico es una bandera, que esa bandera nos permite, después de una situación de consolidación, que la vamos a dibujar para que quede más claro lo que decimos para los oyentes, pues después de esta situación de consolidación en la que ahora mismo esta parte alta de la bandera se está convirtiendo en un soporte de pullback y que creemos que después va a seguir remontando al alza, y yo, por tanto, estando por encima de la media móvil, con un ADX por encima de 25, mostrando una tendencia fuerte, pues yo creo que es un buen momento para entrar otra vez en esta compañía, ¿no? Así que, Leonardo, yo la mantendría, pero si quiere ver otras dentro del sector, o para el resto de oyentes que nos están escuchando, me gusta Buy System. Y luego, dentro del mercado español, pues hay una dentro del IBEX y una del continuo, que si quiere también apuntar. A mí me gusta Puig. Yo creo que las empresas del lujo van a tener un segundo semestre del año mucho más positivo de lo que hemos visto en el primer semestre del año. Bueno, pues al final regiones clave como Europa ha mejorado, lo veíamos en los resultados de Volvo, regiones como China, que yo creo que va a ser el principal motor de crecimiento de la economía en de cara al segundo semestre del año, y apostaría por China en vez de Europa y de Estados Unidos. Lo estamos viendo en los últimos datos, crecimiento del 5,2 del PIB, mejora incluso de la inflación, que ya empieza a ser positiva, estímulos monetarios, fiscales, liderazgo hegemónico a nivel mundial comercial. Bueno, en general, digo que creo que la economía va a mejorar en China, y por tanto las empresas dependientes en este sentido, como las del lujo, yo creo que lo pueden hacer bien. Así que Puig, que cotiza a descuento, por ejemplo, respecto a sus competidores, y que ha tenido unos resultados de un crecimiento del 7% en sus resultados, y L'Oréal del 4,4%, que es mejor, por tanto, el de Puig, y cotiza a descuento, como digo, yo creo que podría hacerlo bien. Y del continuo, Neinor. Yo creo que el sector inmobiliario en general, en las viviendas en España, seguimos viendo un déficit brutal, en el que Neinor tiene un suelo por encima del resto de sus competidores en zonas de alta demanda, que yo creo que lo puede hacer bastante bien, y en los recortes de tipos yo creo que le benefician. Así que Buy System dentro del sector defensa, y luego Puig en el IBEX 35, Neinor en el mercado continuo. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Mire, yo creo que el cobre tiene potencial. Me gustaría cuál es la opinión del asesor, y luego algún ETF que invierta en cobre. Muy bien, gracias. Vale, yo voy a decir más que un ETF que invierta en cobre. Bueno, hay uno que es copa.uk, ¿vale?, que invierte directamente y replica el precio del cobre, ¿vale? Lo puedes buscar en Google, copa.uk. De hecho, bueno, pues lo tengo aquí, o sea que se lo puedo mostrar. Y este ETF, que cotiza en dólares, nos va a permitir replicar el precio del cobre. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el precio del cobre? Pues al final lo que estamos viendo en cuanto a la guerra arancelaria, ¿no? Esos aranceles que se temen que al final se impongan por parte de Donald Trump, lo que está provocando es que haya mucha demanda, sobre todo en Estados Unidos, de cobre, no así en Londres. El cobre cotiza en dos mercados, Estados Unidos y Reino Unido. Hay una diferencia histórica entre ambos mercados, porque en Estados Unidos, para librarse esos aranceles, se está demandando mucho cobre. Al final es un material clave para muchos sectores, ¿no? Para la construcción, para la inteligencia artificial, para los semiconductores, etcétera, etcétera. Y cuidado, porque las subidas del cobre puede generar también subidas en la inflación, que ya vimos el otro día que los aranceles están empezando a pesar. Electrodomésticos, por ejemplo, su mayor subida desde el año 99, muebles para el hogar, juguetes, pues ya estamos a ver, cuidado, algunos síntomas de inflación. Pero aparte de ese ETF del cobre, yo le planteo también a nuestro usuario Freeport-McMoRan, que es una minera estadounidense, que yo creo que se puede beneficiar ante estas situaciones, que está cotizando en este canal alcista, después de haber tenido una tendencia a la baja importante en los últimos años, en este canal alcista que está tocando ahora justamente la parte baja. Estamos viendo la media móvil de 50 sesiones rompiendo al alza de 200, lo que se considera ese Golden Cross, en el que podríamos ver un incremento, por tanto, del precio de las acciones, y yo creo que ahora mismo pues entrar en Freeport-McMoRan es una oportunidad altamente atractiva. Vale, muy bien. Voy con el siguiente de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Nos entran numerosas consultas y mira, uno de ellos está preguntando por... es que hay muchos, algunos preguntan por valores americanos que no domino muy bien, pero hay otros, mira, por ejemplo, Salesforce en el Nasdaq. Buenos días, Virginia. Buenos días, ¿cómo ves Salesforce en el Nasdaq? Y luego también otro, Manuel, pregunta por Zegona, en Francia. Salesforce, entendido, perdona, Susana. Salesforce en el Nasdaq, el TIC o vale. Es el
C de Cáceres, R de Roma, M de Madrid. CRM, Salesforce. Vale, ok. Y luego pues, la otra era Zegona, en Francia. ¿Y tienes el ticker ahora cuando No, puedas? pero lo busco. Vete con esa primera. Vale. Venga, fenomenal. Pues mira, vamos con Salesforce. ¿Qué es lo que estamos viendo en Salesforce? Pues ahora mismo una tendencia a la baja, ¿no? Una tendencia de máximos decrecientes en la que venimos viendo en los últimos meses, desde ya 2024, con las presentaciones de resultados que no fueron del todo positivas y, por tanto, pues ha deparado en un menor optimismo dentro de la compañía. El cotiza ahora mismo también por debajo de su media móvil. Bueno, pues en general estamos viendo también un ADX flojo. Yo creo que ahora mismo Salesforce, pues entiendo que la tiene nuestro usuario en cartera, está cotizando ahora mismo en niveles de soporte importantes. Como vamos a ver en pantalla, es un nivel en torno a los $255, que en anteriores ocasiones, cada vez que ha tocado, ha repuntado al alza, y eso pues podría generar que si consigue rebotar desde aquí al alza y romper esta línea de tendencia a la baja, ya incluso también la media móvil, pues cambiase nuestra opinión y fuésemos más positivos. Entonces, para que el usuario que la tenga en cartera me esperaría, porque puede hacer ese movimiento y, por tanto, el primer objetivo ya sería los $285, que estamos hablando de los máximos decrecientes anteriores, 295, perdón, y luego ya, fijémonos, nos vamos a los 350. Y para aquellos usuarios, por tanto, que quieran poder comprarlo, que puedan buscar una oportunidad, yo me esperaría a comprarla a los 283, $280 aproximadamente, y como stop loss, pues desde luego los $229, un poquito más abajo por si acaso, porque fijémonos, es un soporte clave en anteriores ocasiones, los 230, así que stop loss cercano a los 225 y para aquellos que estén en la acción, pues de momento mantener, a la espera de ver si se cumplen estas condiciones, y para aquellos que quieran entrar, pues me esperaría dar una operación de compra $280 aproximadamente. Vale, mira, pregunta otro de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía bueno, me falta Zegona, ahora te lo miro Zegona, pero antes preguntan, análisis técnico de Iberdrola, compradas a 15.53, Israel Escalona, y miro Zegona el ticker. Iberdrola, vamos primero. Vale, a ver, sí, Iberdrola lo que decía es que a nivel técnico no es ahora mismo una gran operación, porque había roto la tendencia alcista, la parte baja, y está ahora mismo en ese periodo de consolidación por debajo de su media móvil, y bueno, pues nos da una DX fuerte de lo que está haciendo en los últimos días con esas últimas caídas, a pesar de que podríamos estar viendo una divergencia, porque el RSI podríamos estar viendo una tendencia positiva de mínimos crecientes, y aquí estamos viendo una tendencia a la baja, y esto nos suele dar, por tanto, un pequeño rebote alcista, que encima, si superase los 15,8 ya estaríamos superando la media móvil, pero yo me esperaría, ¿no? Bueno, si la tiene en cartera, de momento mantenemos. Desde luego creo que es importante este nivel de los máximos crecientes anteriores, en torno a los 15 euros por acción, para aquellos usuarios que puedan pensarse en entrar en ella. A nivel técnico, pues creo que poder esperar a que rompa los 16 euros es lo más lógico, y para aquellos que lo piensen a nivel fundamental, como decía previamente, yo creo que estas compañías tienen que ser parte de nuestra cartera ante ese impulso que va a tener la inteligencia artificial, y que, por tanto, me parece que a medio y largo plazo tiene todo el sentido tenerlas en un entorno en el que el ahorrador se ve muy penalizado, porque ahora mismo las letras del Tesoro de 12 meses, por ejemplo, pagan un 1,8 y la inflación un 2. Pues bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Perder el poder adquisitivo con un poco de riesgo, que es la deuda de España? Pues bueno, pues al final me voy en parte a renta variable, estas acciones que pagan altos dividendos y que no dependen tanto del comercio internacional y, por tanto, no sufren tanto en la guerra arancelaria, y además la apreciación del euro puede hacer que a nivel de importaciones pues les favorezca a la hora de importar de fuera, y con un precio de la energía que ha subido en estos últimos meses, pues yo creo que tiene todo el sentido. Vale, voy con nota de audio, adelante. Buenos días, soy José desde Santander y quería preguntar al especialista sobre AMC Entertainment Holding. Las tengo compradas a una media de 8, ¿cómo las ve a largo plazo? Un saludo. ¿Qué dices? A ver, vamos con AMC. Mira, Zegona te lo había dicho, ZEG. Z de Zaragoza, E de España, G de Gerona. EG. Vale. Que nos quedaba ahí pendientes y finiquitamos. Vale, no la tengo en la plataforma, pero bueno, la voy diciendo de otra. Pero vamos con AMCX, que nos lo decían antes que tenían a 8 euros,
$8, perdón, y bueno, pues la verdad es que preocupación, ¿no? Uno ve una gráfica como esta en la que vemos pues máximos decrecientes continuados, una tendencia pues muy fuerte a la baja y la que no somos realmente positivos, a pesar de que en estas últimas sesiones está consolidando, ¿no? Ya no por lo menos pues nos lleva a tener esos picos a la baja. Y bueno, pues en estas sesiones de consolidación yo creo que es importante sobre todo que pudiésemos romper los niveles de los $7. Nuestro oyente nos ha dicho que la tiene a 8. Bueno, me esperaría por tanto en este periodo en el que pudiésemos ver después de esta consolidación si consigue romper lo que se denominaría este rectángulo. Cuanto más dure este rectángulo, más extenso va a ser el movimiento al alza o a la baja que pueda generar y sobre todo, por tanto, cuanto más esté durando, que ya es desde el mes de abril, ya es un periodo considerable de 3 meses y sobre todo, pues si rompiese los 6,32 de esta media móvil en la que estamos viendo crecer también el RSI y en la que vemos, bueno, pues aquí en la X ya algunas dudas, pero bueno, en general diría que marcaría un precio de stop en torno a los 5,3 aproximadamente, 5,5 y sobre todo pues si consigue romper al alza estos €7 por acción, pues nos vamos y lo podemos ver proyectado a niveles cercanos a los €9 por acción, que ya sería esta línea o estos niveles que cotizamos a finales de 2024 y que también